Muy buenos días, saludamos con mucho cariño a todos nuestros oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que siguen este tiempo de oración, este tiempo devocional a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Un fuerte abrazo para todos, damos gracias al Señor por sus vidas y por permitirnos cada día recibir de su palabra y poderla compartir. Yo les animo a que escuchen este mensaje hasta el final. Si su vida es edificada con él, le animo a que le dé me gusta. Entre más me gustas tenga un vídeo, más la misma plataforma lo puede compartir con otras personas que ni usted ni yo conocemos. Y también le animo a que comparta este link con las personas que usted conoce en sus redes sociales y juntos seamos ese instrumento en las manos del Señor para que su palabra sea proclamada hasta lo último de la tierra. Comenzamos la meditación del día de hoy, continuando con nuestro estudio del libro de los Salmos en el Salmo 119, y hoy meditaremos en los versículos 65 al 72. La letra que nos corresponde estudiar en este fragmento del Salmo es la letra Tet. Y vamos a aprender hoy cosas muy bonitas y muy particulares acerca de la palabra del Señor que van a edificar tremendamente nuestras vidas. Dice la palabra del Eterno: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Por mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Bueno, entrando en materia, estamos estudiando la letra Tet, y este fragmento lo hemos denominado, este estudio, bueno, encontramos entonces aquí este fragmento del Salmo 119, la letra Tet. Y vamos a mirar que la primera vez que esta letra aparece en la escritura es en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 4. La primera vez que la letra Tet aparece en la Biblia es en Génesis 1:4. ¿Y qué dice Génesis 1:4? Y vio Dios que la luz era buena. Esa palabra buena en hebreo es tov, como cuando vamos a Israel y el saludo es boker tov, buenos días. Entonces, la primera vez que la letra Tet aparece en la Biblia es justo en esta palabra buena. Por eso hoy vamos a hablar de qué es lo verdaderamente bueno en nuestra vida, qué es lo que verdaderamente merece la pena en nuestra vida. El primer versículo, versículo 65, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y esa palabra bien, pues comienza con la letra T, ¿verdad? Bien has hecho con tu siervo. Vemos que la primera vez que se usa esta palabra y se usa esta letra en la Biblia, está hablando en medio de la creación. Lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas, y dice la Biblia que la luz era buena. Tengamos presente que aquí no está hablando de la luz del sol, ni la luz de la luna, ni la luz de los astros, porque esos astros fueron creados después. Aquí está hablando de la luz en su esencia, y nos lleva a recordar que la luz, la esencia de la luz de Dios fue manifestada en nosotros a través del Mesías, a través de Yeshua. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 8, cuando Yeshua dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Y en el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo del 1 al 15, encontramos unas verdades tremendas acerca de la luz
que nos fue dada, que nosotros hemos recibido, y lo bueno que ha sido esa luz para nosotros. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí vemos la grandeza, ¿no?, de esa luz que nos fue dada para sacarnos a nosotros de las tinieblas. Esa luz que nos fue entregada, que viene de Dios mismo, la luz de Dios a nuestras vidas, manifestada a través de Yeshua, ¿vale? Nuestro Mesías, nuestro Redentor. En Efesios 5:8 también encontramos unas palabras del apóstol Pablo, donde nos dice que nosotros antes éramos tinieblas, andábamos en tinieblas, pero ahora nosotros somos hijos de la luz, y nos hace un llamado. Por tanto, andad como hijos de luz. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, el apóstol Pedro nos habla de nuestro linaje, de nuestra nueva naturaleza, de que nosotros somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios, pero tenemos una característica muy especial. Nosotros fuimos pasados de las tinieblas a su luz admirable, y tenemos la encomienda de parte de Dios de anunciar esa luz y de manifestar esa luz. Usted y yo nacimos de Él por la voluntad del Padre, no por nuestra propia voluntad, simplemente Dios lo quiso así. Entonces, el regalo más hermoso, la bondad más grande que nosotros hemos podido recibir en nuestras vidas es la manifestación de Yeshua, esa luz perfecta que nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, que nos saca del error, de la ignorancia, a una luz que trae a nuestras vidas perdón, restauración, sanidad y libertad. Por eso el significado de esta letra es la bondad, y vamos hoy a meditar qué es lo verdaderamente bueno en nuestras vidas. Y tome nota de esto: la gran bondad, lo más grande, la manifestación más grande de ese amor y esa bondad de Dios es habernos entregado su luz, habernos dado a Yeshua, haber enviado al Mesías a morir por nosotros para sacarnos de la oscuridad de las tinieblas y ser pasados al reino de este amado Hijo, a ser hijos de la luz, que hoy podemos caminar en luz, ya no andamos en tinieblas. Dice también en el versículo 66: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y aquí encontramos dos palabras. La primera es sentido. Enséñame buen sentido. La palabra en hebreo que se usa aquí es ta'am, que significa buen gusto, tener un buen sabor. Y sabiduría es la palabra biná. Entonces, enséñame buen sentido, enséñame buen gusto y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y esa palabra creído, el hebreo que se usa es emanti, ¿vale? Y esa palabra, de esa raíz emanti, viene la palabra emuná, que se conoce como una fe que va acompañada de la obediencia, y también se desprende de emanti, fidelidad. Es como decir, enséñame
buen gusto, buen sentido. Dame sabiduría, porque en tus mandamientos he sido fiel, porque he decidido permanecer fiel a tu palabra, ¿verdad? Entonces, esa palabra ta'am, que nos habla de sentido, del buen gusto, pensemos en algo que cuando lo podemos probar, sabe rico y es delicioso a nuestro paladar. Nosotros sabemos que en este tiempo que estamos pasando, pues los productos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, tristemente muchos de ellos han sido alterados genéticamente, han sido estropeados en la capacidad de nutrición por los pesticidas, por los abonos que les ponen, por la forma en que los procesan. Las carnes de los animalitos pues han perdido muchas de sus proteínas y su capacidad de nutrirnos por la forma que tienen de alimentarlos, de ayudarlos a crecer, hormonados y todo eso. Y lo mejor para nosotros sería solamente tomar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, pues con los suplementos, con las pastillas, o que nos tomemos un batido que lo tiene todo y estaríamos nutridos. Pero pensemos cuán simple sería la vida y cómo sería de simple y de triste sentarnos a desayunar 4 o 5 pastillas con un vaso con agua. Estaríamos nutridos, pero sería muy insípida a la hora de comer, porque no hay nada más bueno que saborear unas fresas dulces, un platanito, ese huevito que nos hacemos en tortilla, un delicioso pan de centeno calentito con un toquecito de queso, saborear un rico y delicioso café. Bueno, aquí nos pondríamos a hablar de comida, que nos gusta el sabor de la comida, ¿verdad? Una carnita a la plancha, un pollito bien sazonado, una ensalada con un buen aderezo natural que es agradable de verdad, y nos podemos deleitar con la comida, con los alimentos. Entonces aquí vamos a meditar que cuando el salmista habla en este versículo de que el Señor le dé buen sentido y sabiduría para recibir sus mandamientos, vamos a pensar en decir: Señor, que yo pueda cogerle el sabor a tu palabra, que yo pueda coger el sabor de tus mandamientos, que aunque haya mandamientos, esos estatutos que hemos aprendido en ese estudio, los hakim, lo que nos cuesta comprender esos mandamientos que son tan extraños para nosotros, aunque no los entienda mucho, yo pueda, Señor, saborearlos, disfrutarlos y hacer de ellos algo delicioso para mi vida. El Señor nos dio a nosotros papilas gustativas en nuestro sentido del gusto, en la boca, para que pudiéramos disfrutar de los alimentos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé esas papilas gustativas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, para nosotros gustar y deleitarnos con su palabra, con sus estatutos. Y no solamente para que lo podamos recibir nosotros y deleitarnos nosotros, sino para que los podamos enseñar a otras personas. Y aquí tenemos una pregunta para hacernos: ¿cómo podríamos nosotros motivar a otros, motivar a nuestros hijos, motivar a nuestro cónyuge, motivar a nuestros familiares, motivar a nuestros amigos, para que ellos también tomen la palabra de Dios y se deleiten en sus mandamientos y los guarden y los pongan por obra? ¿Cómo podríamos cada uno de nosotros sazonar la observancia, el guardar los mandamientos del Señor, para que otros sean motivados a vivirlo? Recordemos que en la Biblia, en el Evangelio, se nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Y nosotros somos la sal, y la sal se usa para preservar, para proteger, pero también la sal se usa para dar sabor. Nosotros somos llamados a poner ese sabor para que otros se acerquen. Es como cuando vamos a ese restaurante, a ese barcito donde venden una comida muy rica, y nosotros venimos y le contamos a otros, ¿verdad? Mira, que he encontrado un lugar donde venden unos zumos de frutas, donde venden una comida tan natural, tan deliciosa, una comida tan sana y a la vez tan fácil de pagar, porque también buscamos eso, ¿cierto? Y le contamos a otros emocionados y contentos de lo que hemos experimentado
experimentado una experiencia gastronómica, ¿cómo podemos nosotros enriquecer nuestra experiencia de saborear la palabra del Señor para que otros puedan venir y disfrutar lo que usted y yo tenemos hoy? Dice el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y es que aquí nosotros vamos a pensar a través de este versículo de dónde nos sacó a nosotros el Señor. Algo que nosotros nunca podemos olvidar es de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes éramos y dónde estábamos antes de que el Padre se acercara a nosotros, antes de que el Espíritu de Dios nos buscara y nos atrajera con esas cuerdas de amor y pusiera en nosotros esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, esa gran necesidad por el Señor, por la salvación, y pudiéramos acercarnos a Él? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Meditando en esto, ¿de dónde le sacó a usted el Señor? De una adicción, de una amargura, le sacó de una vida de negocios turbios, le sacó de una vida de pecado, de tristeza, de terquedad, de dureza de corazón, le sacó de una vida de muerte, de una vida de angustia, de oscuridad. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un pasado del cual no nos sentimos orgullosos, pero que tenemos que recordar para tener presente de dónde nos sacó el Señor, y que nuestro corazón nunca se infatúe y caiga en la arrogancia de llegar a creernos mejores personas que aquellos que todavía no han recibido esa luz que transforma vidas, no han recibido este mensaje que transforma el corazón del ser humano. Y volviendo a la pregunta que teníamos en el versículo anterior, ¿cómo podemos nosotros sazonar la observancia y el guardar la escritura para que se haga deseable por aquellos que aún no la conocen? Y aquí hay una respuesta muy valedera, y es que usted y yo, que ya tenemos esta luz y esta palabra en nuestra vida, seamos sencillos, seamos humildes, y nosotros tengamos misericordia de aquellos que todavía no han conocido esta verdad y andan lejos de esta gracia. Usted y yo no somos mejores que ellos. Usted y yo, por la misericordia de Dios, estamos hoy viviendo en otro camino, en este camino de la verdad. Solo por la misericordia y la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí. Pero no olvidemos que todavía tenemos luchas con el pecado, que si usted y yo no nos levantamos todos los días a estar en la presencia del Señor, volvemos a caer, nos volvemos a enredar. Si usted y yo no dependemos del poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, pues poco a poco nos volvemos a convertir en esas personas que éramos antes. Estamos aquí solo por la gracia y la misericordia del Señor. Y es esa actitud la que nosotros debemos reflejar, y con la que nosotros nos debemos mover, y con la que nosotros nos debemos acercar a todo aquel que todavía anda en tinieblas, a todo aquel que todavía anda en oscuridad. Y es con esta actitud de sencillez, de humildad, de reconocer que es por el amor de Dios, no por nuestra propia capacidad, no por nuestra propia fuerza, que nosotros podemos orar por la salvación de los perdidos, y podemos clamar al Espíritu Santo que toque sus corazones y toque esas vidas para que ellos se vuelvan al Señor, así como Él lo hizo con nosotros. Porque, mis amados, cuando usted y yo somos arrogantes, somos orgullosos, somos pedantes en el momento de presentar el Evangelio, de enseñar las Escrituras, de hablar la palabra del Señor, hacemos que esos mandamientos y esa verdad tomen un sabor insípido y sean incluso poco atractivos y despreciables para la persona que está escuchando la palabra. No podemos asumir una actitud de ser arrogantes, de ser orgullosos, de creernos mejor que los demás. Recordemos a ese publicano que se presentó allá en el Evangelio, donde decía: Señor, yo te doy gracias porque yo soy muy bueno, yo doy los diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy aquí, yo soy allá. Cuando había otro arrodilladito por allí, a solas con el Señor, donde lloraba y clamaba: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Cuál será la oración que Dios escuchó más?
la oración de este publicano arrogante? ¿Será que Dios recibió con favor la ofrenda o el diezmo que traía en ese momento? ¿O se acercó más a escuchar el clamor de un alma que clamaba por el perdón y la redención delante del Señor? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser sencillos, humildes, y que nunca nosotros olvidemos de dónde nos sacó el Señor, cuál fue el hueco de vacío, de dolor, de pecado y de maldad, de donde usted y yo fuimos rescatados. Ahora dice en el versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Una verdad que usted y yo debemos vivir y que no podemos dejar perder en nuestro corazón y en nuestro diario caminar es que Dios es bueno y que todo lo que Él hace es bueno. Recordemos que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, uno de los grandes perjuicios y daños atroces que el enemigo causó en el corazón de Eva y en el corazón de Adán es que le sembró esa semilla de que Dios no era tan bueno como se presentaba y que los mandamientos de Dios no eran tan buenos como él decía. Se sembró eso en el corazón del hombre. Dios no es tan bueno como parece. Dios no es tan bueno como nos han hecho creer. Y la palabra de Dios nos ha sido entregada para venir a quitar esa mentira de nuestro corazón y volvernos esa verdad que nos hace libres. Dios es bueno. Tov. Ahí está la palabra. Así como nos dice en Génesis 1:4 que vio Dios que la luz era buena, que la luz era Tov. Dios es bueno en gran manera y todo lo que Él hace es bueno. Aunque a usted y a mí nos cueste comprenderlo, Él es bienhechor. ¿Qué significa bienhechor? Que todo lo que hace es bueno. Y cuando usted y yo entendemos esta verdad en nuestras vidas, que todo lo que Dios hace es bueno, porque Él es bueno en su esencia, entonces le vamos a pedir al Señor, enséñame tus estatutos. Nunca se le olvide esta palabra, Jukim. Enséñame tus Jukim, esos estatutos que yo no logro comprender, esos mandamientos que yo no logro entender, que parece que no tienen sentido. Pero como sé que tú eres bueno y quieres lo mejor para mí, pues los voy a guardar y voy a permanecer fiel a ellos, porque no voy a dudar de tu bondad. Cuando el Señor nos dice que pongamos la otra mejilla, que corramos la milla extra, que vamos a bendecir en lugar de maldecir al que nos hizo daño. Esos mandamientos son muy difíciles para nosotros entender y guardar, porque tocan nuestro orgullo, tocan nuestro ego y muchos otros mandamientos que están en la Escritura. Pues vamos a entenderlos, vamos a guardarlos, vamos a amarlos, porque vamos a saber en nuestro corazón que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para su creación. Él quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces hemos pensado que el camino de la fe y el andar en el Señor y su palabra es un camino aburrido, es un camino insípido. Durante mucho tiempo algunos nos hicieron creer que entre más carilargo y más pensativo y más quieto estuviera usted, más espiritual y más rápido iba a ir al cielo. Pero entendamos que este mundo a nosotros nos ofrece muchas cosas para entretenernos, para atraernos, ¿verdad? Pero son cosas que ofrecen placeres momentáneos, son cosas que nos ofrecen deleites momentáneos, pero que a la larga son pecados destructivos y dañosos para nuestra vida. Es más placentero y más feliz para nosotros tener esta aventura diaria de conocer a Dios, de deleitarnos en su palabra, de mantenernos fieles a sus mandamientos y a su verdad, que deleitarnos en los caminos que nos presenta el mundo, que nos muestra esta sociedad, este mundo caído, que a la larga se convierten en una maldición para nuestras vidas. Dios es bueno y todo lo que Él nos da es bueno y busca lo bueno y lo mejor para nosotros. En el libro de Isaías nos dice, en Jeremías, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para que nosotros podamos alcanzar ese sueño, ese anhelo de nuestro corazón. Entonces, otra verdad que tiene que ser revelada en nuestras vidas, derribando esa mentira con la que nosotros hemos crecido desde el pecado de Adán y Eva, es que Dios es bueno y todo lo que Él hace para nosotros es bueno.
Dice el versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Aquí habla de esos tiempos en que David, fue perseguido, David fue calumniado, David fue acosado. Recordemos que él tuvo que huir. David pasó por situaciones muy difíciles en su vida. David sufrió muchísimo. Hemos hecho ese estudio de la vida del rey David y tenaz las cosas que él tuvo que pasar. Pero aquí dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando estamos pasando por esos tiempos de adversidad? Cuando como siervos de Dios hemos sido calumniados, vituperados, de nosotros se han dicho mentiras gravísimas, a nosotros se nos ha acusado de cosas terribles, nosotros hemos sido perseguidos, nuestros nombres han quedado por el suelo. Mire, todavía hay gente que lleva años que se fue de nuestro lado, pero se buscan unos a otros para hablar perversidades de nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué decisión tomamos usted y yo en esos tiempos de adversidad, en esos tiempos de ser perseguidos, aún por enseñar la palabra de Dios y por estar en este camino de ser instrumentos en las manos del Señor para guiar a otros? El rey David nos da la respuesta más sabia: yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y nos encontramos dos ejemplos tremendos en la Biblia. El primer ejemplo podríamos hablar de Job. ¿Qué dijo Job en medio de su adversidad y su dolor? Recibiré el bien y no voy a recibir el mal de parte de Dios. ¿Qué quería Satanás con Job? Que maldijera a Dios en medio de su adversidad. Pero Job nunca maldijo a Dios. Job pasó ese tiempo de angustia y de adversidad agarrado al Señor, de lo que él conocía de Dios. Y al final, ¿qué dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y todo lo que le había sido quitado le fue devuelto, y este hombre fue levantado en gran manera. Y nos encontramos otro ejemplo tremendo, que es la vida de José. José tuvo muchas razones para haberse apartado de Dios y sus caminos. Cuando José decidió no caer en el pecado, en la tentación de acostarse con la mujer de su señor, de Potifar, allí en Egipto, por guardarse en santidad, salió huyendo, y eso le llevó a estar en la cárcel casi 20 años. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? José se mantuvo. José pasó su lucha. José tuvo sus días difíciles, pero él se mantuvo fiel, y al final de sus días él recibió la promesa. En él se cumplió la promesa. Dios lo levantó y Dios lo exaltó, y fue usado como instrumento para preservar la vida de su pueblo. ¿Qué vamos a hacer usted y yo en los tiempos difíciles? ¿Renegar del Señor? ¿Renegar de la fe? ¿Renegar de este camino? ¿Renegar de su palabra? ¿Apartarnos porque estamos hastiados? ¿O por el contrario, nos vamos a esforzar en guardar con todo nuestro corazón los mandamientos del Señor? Y sigue diciendo el versículo 70, hablando de esos soberbios: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Aquí es una palabra que es engrosar. Su corazón se engrosó como el sebo. Y yo le quiero invitar que en este momento traiga a su mente esta situación. Cuando nosotros nos ponen un filetito de ternera hacia la plancha bien rico, que viene rodeado por un gordito, por una grasita, que cuando la ponemos en el plato todavía se ve como que hierve, como que, uy, eso se ve tan apetecible, ¿verdad? Hay gente que no les gusta, pero es más la gente que sí nos gusta ese gordito, esa grasita, qué rica, qué deliciosa, pero cuán dañina es. Cuán deliciosa en ese momento, pero cuánto daño hace a nuestro cuerpo. ¿Sabe qué hace esa grasita? Endurece las arterias, engruesa las arterias. Y ahí es donde aparece el colesterol y los daños de las arterias obstruidas, endurecidas, y eso causa ictus y derrames cerebrales y problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí habla que el corazón de esos impíos se engrosó, y de ese engrosamiento nos habla el libro de Isaías en el capítulo 6, versículo 9 al 10,
¿Qué hace que nuestro corazón se engruese, se ponga así como cebo? Las distracciones y los placeres que nos ofrece este mundo. Esa grasita representa la distracción, los placeres, las cosas superficiales que nos ofrece el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16 de que nos habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque dice que si alguno ama al mundo no puede ser amado por Dios. Esas cosas que nos atraen, esos placeres que nos atraen. Mateo capítulo 13 versículo 22 nos habla de aquella semilla que fue sembrada entre los espinos y dice que los afanes de este mundo y los placeres, las riquezas, evitaron que esa semilla pudiera crecer y llevar un buen fruto, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos una enseñanza tremenda. El rey David decidió usar todas sus riquezas para construir el templo. Y encontramos esa decisión en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, cuando él habla en su vejez con el profeta Natán y le dice: yo es que habito en una casa de cedro, yo estoy aquí en un lugar tan espectacular y yo para qué quiero todo esto, al final y al cabo yo me voy a morir, mientras que mi Dios habita en un tabernáculo. Recordemos que David hizo un tabernáculo al lado de su casa y ahí tenía el arca. El arca ya no estaba en el tabernáculo, allá en esa tienda grande que tenía el diseño de Moisés. Y esto lo estudiamos en tiempos pasados hablando del tabernáculo de David. Y David ese día hay una conversación. Váyase a Primera de Crónicas 17 y léalo con más detenimiento. Dios dice: yo siempre he habitado en tabernáculos, yo no necesito una casa. Yo no necesito eso, yo no necesito que a mí me construyan un templo. Yo no le estoy pidiendo eso a David. Pero Dios vio la intención del corazón de David. Dios vio lo que David anhelaba y era darle lo mejor al Señor. David dio una ofrenda voluntaria de cosas de esta tierra, se despojó de toda su riqueza para dársela al Señor. ¿Y qué recibió de parte de Dios? En los versículos 11 y 12 de ese capítulo de Crónicas, recibió una promesa eterna para su descendencia. Para David fue más importante y fue mucho mejor la presencia de Dios y darlo todo para que hubiese un lugar donde la presencia de Dios reposara, donde el pueblo pudiera venir a adorar, a traer sus sacrificios, a levantar honra y honor al Señor. Y Dios le dio algo eterno. Dios le dio una promesa que fue cumplida en Yeshua, su heredero, su descendiente, rey por siempre. ¿Qué tanto estamos valorando usted y yo? La presencia de Dios, la palabra de Dios. Estamos tan enredados en las cosas de este mundo. Estamos tan enredados en las cosas de este mundo que nos cuesta darle a Dios lo mejor y soltarnos de todo para buscar lo que de verdad es importante. Recuerda el título de esta meditación: ¿qué es lo verdaderamente bueno en su vida y en mi vida? Y dice el versículo 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y la palabra que se usa aquí en humillado, la palabra en hebreo, es una palabra que significa pobreza, pobreza material. Entonces es como decir: bueno me es haber sido empobrecido para que aprenda tus estatutos. Y vuelve a la palabra Juquín. ¿A quién le gusta andar pobre por esta tierra? A ninguno de nosotros nos gusta andar pobres. Todos le huimos a la pobreza, ¿cierto? Y estamos muy afanados en buscar las riquezas de esta tierra y las comodidades de este mundo. Estudiando aquí un poquito me he encontrado con que sabios judíos hablan en sus escritos de la forma en que David, el rey David, comenzó en un momento de su vida a limitarse a sí mismo en todo lo que tenía que ver con su sustento, para hacer un ahorro, para guardar esas riquezas, para entregarlas para la construcción del templo. Por eso dice aquí: bueno me es haber sido empobrecido, qué bueno me es haberme limitado de tanto despilfarro.
Mire, hace días hablaba con alguien acerca de la cultura en Rusia, en Bielorrusia y sus alrededores. Estas personas que crecieron con una mentalidad muy diferente a la nuestra, para ellos es suficiente tener un tendido de cama, tener un abrigo, tener un par de zapatos. Vaya, mire su armario, usted que tiene, usted y yo estamos llenos de mantas, de sábanas, tenemos chaquetas habidas y por haber. La ropa no se puede ni mover ni escoger dentro de nuestros armarios. Tenemos de todo y a montones, porque se nos ha despertado a través de estas décadas y con todo lo que nos rodea un sentir aquí en el corazón de atesorar y atesorar y atesorar y guardar y guardar. Pero aquí encontramos el ejemplo de un rey que tenía por montones y él mismo decidió vivir de una manera más sencilla, más humilde, más tranquila. Y hoy nos tenemos que preguntar, todos estos esfuerzos, estas horas y horas que usted y yo pasamos trabajando, ¿qué recompensa nos está dejando en nuestra vida? Vamos a mirarnos cada uno de nosotros hoy. ¿Qué tanto estamos entregando nosotros por inquirir en el conocimiento, en las riquezas escondidas en la palabra del Señor? ¿Cómo estamos invirtiendo en nuestra vida? Muchos de nosotros durante un tiempo pasábamos más tiempo en la presencia del Señor y recibíamos más revelación de Dios y más conocimiento de Dios, aunque estuviéramos pasando algunas dificultades económicas. Pero lo hemos cambiado porque estamos buscando las comodidades de este mundo. Y hemos bajado nuestros tiempos de oración, y hemos bajado nuestros tiempos de comunión, y ya no venimos a la iglesia porque no tenemos tiempo de congregarnos. Tenemos tanto trabajo que no tenemos tiempo para venir el miércoles a orar, y no tenemos tiempo para venir a hacer la vigilia en la iglesia, y no tenemos tiempo para evangelizar, y no tenemos tiempo de sentarnos a educar, a edificar el pueblo de Dios. No tengo tiempo para tener discípulos, no tengo tiempo para dirigir un grupo de oración, no tengo tiempo porque estoy ocupado en trabajar y trabajar. ¿Y qué nos ha quedado de todo esto? ¿Qué nos viene quedando de todo esto? Cansancio, pesadez, estrés. ¿Qué tanto estamos nosotros aportando, construyendo y preparándonos, mostrándonos en las riquezas que están en el cielo, las riquezas eternas, que como dice el Evangelio, ni el hollín, ni la polilla, ni nada de eso lo van a dañar? Estamos acumulando riquezas en esta tierra, que sabemos que nos morimos y nada nos llevamos. Es tiempo de meditar qué es lo que realmente es valioso, es bueno, es importante en nuestras vidas. Hubo un tiempo específico cuando el Mesías vino a la tierra, y vamos a pensar que en esa generación se levantó un grupo de hombres que fueron conocidos como los esenios. Le invito a que investigue un poquito acerca de esto. Juan Bautista pertenecía a los esenios y ellos se apartaron de todo, se alejaron de todo, se fueron al desierto a clamar a Dios para que enviara al Mesías. Ellos dejaron todo y se dedicaron a clamar para que el Mesías viniera, para que fuera cumplida la profecía y que el Hijo de David viniera para restaurar la casa de Israel, para liberar el pueblo de Israel. Y a causa de esa gente vino el Mesías. Dios escuchó ese clamor. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando llegó un momento en que el pueblo esclavo en Egipto levantó un clamor, y a causa de ese clamor Dios envió a Moisés para sacarlos de allá? Pues en esa generación, justo en ese tiempo, a causa del clamor de estos esenios, Dios escuchó y envió al Mesías. Vino el cumplimiento de la palabra, de la profecía. ¿Será que vale la pena que usted y yo estemos distraídos con tantas cosas materiales y no tengamos tiempo para el Señor, para su palabra? ¿Será que es bueno para nosotros que nuestras mentes estén tan ocupadas en hacer riquezas, en hacer negocios, que estar ocupados en lo eterno, en lo que verdaderamente trasciende? Salomón, al contrario del rey David, buscó muchas riquezas, y de eso nos habla en el libro de Eclesiastés. Y en esas riquezas y en esa vanidad y en esa grandeza estuvo su caída, estuvo su pecado.
estuvo su fracaso. Y al final de sus días él tuvo que reconocer que su padre David fue mucho más sabio que él. Cuando él dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hay un dicho entre los judíos que dice: hijo de jajam, empresario. Hijo de empresario, jajam. ¿Y por qué viene este dicho? Un jajam es un hombre sabio, estudioso de la Torá, que va y hace sus oficios espirituales en la sinagoga. Entonces, cuando este hombre llega a su casa y se sienta a comer con su familia, ¿de qué habla? Pues de los grandes testimonios que se han vivido en la sinagoga. Y entonces este hombre viene y dice: tenaz, hoy vivimos algo maravilloso, y es que vino un gran empresario al tiempo de la oración, al tiempo del estudio de Torá, y fue movido y dejó una gran donación, dejó una gran ofrenda para el sustento de la sinagoga y para los pobres. Entonces los hijos que están en la mesa, alguno pensará: si algo impresiona a mi padre, es que venga un gran empresario y de grandes donaciones para que la Torá se siga enseñando. Entonces yo voy a ser un gran empresario y voy a hacer eso para impresionar a mi papá. Pero luego, ¿qué pasa en la casa del empresario? El empresario llega, se sienta a la mesa con sus hijos y entonces les comparte: hoy estuve en la sinagoga y recibí una palabra, fue tan bonito, fue tan grande, fue tan edificante, trajo tanta luz a mi vida, que eso me llevó a dar de mí hoy una ofrenda. Y entonces sus hijos que están ahí, ¿qué dicen? Si algo impresiona el corazón de mi padre, es la Torá, la palabra, la enseñanza, la verdad. Entonces yo voy a ser un jajam para darle eso a mi padre. Aquí donde usted y yo nos vamos a preguntar: ¿cómo estamos impactando nosotros la vida de nuestros hijos? ¿Cómo estamos impactando en nuestro entorno? Fruto de que tanto estamos amando la palabra del Señor. Y el último versículo dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y vuelve a usar la palabra tov, mejor. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Migajas que caen de la boca del Padre, mejores son que la comida en sí, ya que lo que sale de la boca de mi Padre es su esencia misma. Yo quiero ser como mi Padre, quiero tener su esencia en mí. Mejor me es la ley de tu boca. ¿Se acuerdan de la mujer cananea en el Evangelio de Mateo? Caían las migajas de la mesa y para ella era suficiente las migajas, porque era la esencia, lo que venía, lo que Dios, lo que el Hijo de Dios había comido, lo que se había puesto en esa mesa. El rey David comprendió ese gran mandamiento que fue dado a los reyes en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20, cuando Dios le dice al rey que la palabra, la Torá, la enseñanza, la ley sea la prioridad, no hacer riquezas. David lo entendió. La prioridad en la vida del rey tiene que ser la palabra de Dios, la ley, los mandamientos. Ahora, usted y yo, según la Biblia, somos reyes y sacerdotes. Lo dice Primera de Pedro 2:9, lo repite en Apocalipsis 1 del 4 al 6. Si usted y yo somos considerados reyes en la palabra del Señor, le estamos dando prioridad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Es lo más importante para nosotros, la palabra de Dios, su presencia, guardar sus mandamientos. ¿Qué vamos a decir usted y yo al terminar esta meditación? ¿Nuestra vida será buena como la de David o nuestra vida será vana como la vida de Salomón? ¿Vamos de verdad a darle valor a lo que es importante y lo que es realmente bueno en nuestras vidas? ¿O nosotros nos vamos a seguir alejando detrás de las vanidades de este mundo? Vamos a seguir enredados haciendo riquezas, desgastando la vida que Dios nos ha dado en trabajar como burros, perdiendo nuestra primogenitura de estar en la presencia del Señor y ser enriquecidos con su palabra y levantar hijos e hijas enriquecidos con la verdad y la palabra del Señor. De lo que usted y yo decidamos hoy dependerá en gran manera
lo que nos vayamos a encontrar conforme a Mateo capítulo 25. Dice en el versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Será que nosotros seremos llamados buen siervo y fiel y podremos entrar en el gozo de nuestro Señor? ¿O será que a nosotros se nos va a decir siervo malo y negligente y nos van a echar a un lado por no dar la prioridad a lo que de verdad es importante? Amado Padre, te damos gracias por esta enseñanza de vida que tú nos entregas en este tiempo. Gracias por llevarnos a meditar qué es lo verdaderamente bueno en nuestra vida y llevarnos a entender que lo verdaderamente bueno es tu palabra, es la luz que tú nos has dado en Yeshua, en nuestro Redentor y Salvador, en la profundidad de las Escrituras, en el guardar tus mandamientos. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que más que las riquezas de esta tierra, que son pasajeras, que son vanas, que son superficiales, tú nos llamas a recibir las riquezas del cielo, las riquezas de lo eterno, la sabiduría de tu verdad, hacer tesoros en el cielo, preparar nuestras generaciones en lo que realmente es bueno y es importante, que es tu salvación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, danos ese gusto por tu palabra, ese gusto por tus mandamientos. Ayúdanos a entender lo que está escondido detrás de ellos, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu verdad. Ayúdanos a darte lo mejor de nosotros todos los días, Señor. Y que cada mañana al despertarnos, oh Padre, nosotros tomemos la decisión de guardar tu palabra, de no dejarnos enredar por las cosas superficiales de esta vida, sino inquirir en tus mandamientos, inquirir en tu verdad y ser esos hombres y mujeres que tú uses para que sea este tiempo tan difícil por el que estamos pasando en el mundo, Señor, en esta sociedad, en esta generación, y podamos atraer a nosotros el reino venidero, el tiempo del Mesías, la culminación de estos tiempos, Señor, porque tú escuches nuestro clamor y seamos de verdad esos hombres y mujeres santos, limpios, que podamos, Señor, ser escuchados en los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Oramos en tu nombre poderoso, nuestro amado Yeshua. Amén y amén.